¿Y la de Juventino Pérez Laureano? Esa creo que no. Esa no. ¿Y la de Orlando Vidal Ortega? Tampoco. Tampoco. ¿Y la de Gelacio? No. Tampoco. Entonces hay 3 que no. Juventino, Orlando y Gelacio. ¿Cuál quieren? Es igual, ¿verdad? Juventino, Gelacio y Orlando. ¿Cuál encontraré? Hay que portarnos serios, ya llegó Pérez. ¿Qué pasó, hermano? Buenos días. Hermano Pérez, sea usted bienvenido a esta transmisión. Buenos días. Aquí estamos ya, hermano. Morri, ¿viste cómo Pérez sí se conectó? Correcto, y al final, hermano. ¿Verdad? Sí. La multa es de 5 piñas, 4 papayas, 3 plátanos, 2 kiwis, 1 berenjena, ¿verdad? Bueno. Y 25 kilos de rambután. Correcto. Entonces, ¿cuál les voy a contar? No les he dicho, ¿verdad? A ver, ¿cuál estará buena? ¿Cuál estará buena? Ya sé, les voy a contar la de... Ay, no, pero es que la otra también está buena. Ay, qué cosas. ¿Cuál? Les voy a contar la de Gelacio, ¿sale? Resulta pues que para eso debemos trasladarnos unos cuantos años atrás. Entonces debemos ir allá como por el año 2011. 2011. Sí, fíjense. Bueno, en el 11, la niña y yo fuimos enviados a Panamá. Saben que estuvimos allá, ¿verdad? Unos 7 años. Y entonces estuvimos asignados en una ciudad que se llama Chitré. Chitré se le conoce, tiene un lema a esa ciudad, la ciudad donde nadie es forastero. Porque ellos reciben muy bien a los extranjeros, ¿no? Y allá en Panamá hay extranjeros de distintas nacionalidades. Hay de Estados Unidos, de Inglaterra, hay de España, hay de China, de Japón. Los chinos son los que más abundan, creo yo, fíjense. Allá nos tocó visitar, en el circuito que teníamos allá en Panamá, nos tocaba visitar un grupo chino. Y pues de chino la niña y yo no sabíamos más que comer arroz, nada más, ¿verdad? Fuera de eso, no sabíamos nada. Y entonces llegó la semana de la visita. Se suponía, obviamente, que yo debería pasar el discurso, y sí lo di, nada más que tuve que reducir el tiempo del discurso porque tenía que ser con intérprete. Y ya ves que cuando te interpretan, pues no es exactamente el mismo tiempo. Es decir, si tengo media hora, debo reducirlo como a 15 minutos, porque son 15 que yo me llevo, más 15 que se llevan interpretando, ¿verdad? Pues eso era emocionante. Y también nos íbamos a predicar toda la semana con ellos. Nada más que ahí no nos íbamos a predicar de casa en casa. Fíjense que nos íbamos a predicar de tienda en tienda, de mini súper en mini súper. Que todas las tiendas en Panamá, todos los mini súpers son de chinos. Al principio, pues nos parecía curioso, ¿no? Que cada mini súper de cada esquina fuera un chino. Pero pensamos que era solamente de ahí de la localidad. Pero cuando fuimos recorriendo el país, distintas provincias, nos fuimos dando cuenta de que todas las tiendas eran de chinos. Es decir, no había ni una sola tienda que fuera de un panameño o atendida por panameños. Y eso nos causó mucha extrañeza. Es como si aquí en México tú fueras a una tienda y ninguna tienda fuera de un mexicano, ¿no? Sino que todas fueran de chinos, por ejemplo. Y entonces les preguntamos a los hermanos, ¿por qué aquí las tiendas todas son de chinos? ¿Por qué no hay ningún panameño con tienda?
Y los hermanos nos dijeron, bueno, lo que pasa es lo siguiente, y nos contaron la historia. ¿Se las cuento? ¿O me voy directo a la experiencia? Bueno, se las cuento solo porque me caen bien. Los hermanos nos comentan que hubo una época en la que empezaron a llegar muchos chinos a Panamá. Panamá era un país en número de habitantes más pequeño de lo que es ahora. Por aquel tiempo serían como unos 2 millones de habitantes todo el país. Cuando nosotros servimos allá eran 4 millones de habitantes, que es un contraste con los más de 100 millones de mexicanos, ¿no? Que tenemos aquí de este lado. Pero allá eran pocos, y entonces empezaron a llegar chinos así como en cantidades industriales. Y ya ven que los chinos son bien industriosos, ¿no? Son bien trabajadores. O como dijeran en México, son bien chambeadores. O como dijeran en Panamá, son bien camaroneros, ¿verdad? Lo que aquí es chamba, allá es camarón, ¿verdad? Bueno, la cuestión es que los chinos llegaron. Y como los chinos también son buenos con esto de los negocios, ¿verdad? Se pintan solo para eso los chinos. Y entonces dicen los hermanos que llegaban los chinos y entonces se iban estableciendo en las ciudades, en los pueblitos, en las distintas provincias. Y lo primero que hacían es ver la forma de obtener un negocio. Lo más fácil era comprar una tiendita, ¿no? Por ejemplo, de ese pueblito, o de la localidad, o de la barriada. Barriada es lo que allá le llaman a lo que nosotros conocemos como colonia. Más bien fraccionamiento, ¿no? Ese sería el equivalente. Y entonces decían que llegaban los chinos y le decían al panameño, al dueño de la tienda, oye, te compro tu tienda. Y el panameño le decía, no, yo no estoy vendiendo mi tienda, no te la voy a vender. Y que el chino le decía, véndeme tu tienda. Y el panameño decía, no, no está en venta. Y luego el chino regresaba, oye, te compro tu tienda. No, ya te dije que no te la voy a vender, no está en venta. Y el chinito le decía, véndemela, te doy $500,000. Bueno, eso era otra cosa, ¿no? Porque la tiendita, supongamos que por mucho valiera que unos $20,000, ¿no? Por mucho. Pero el chino le ofrecía $500,000. Pues el panameño, que le había estado diciendo que no, ahora veía la oferta con otros ojos, ¿no? Y le decía, ¿de verdad? El chinito le decía, ¿de velas? ¿Te la compro? Y ahí está que se la compraba. Pues el chinito lo que hacía es que remodelaba y toda la parte de abajo, pues, incluso la ampliaba, porque normalmente era tienda en la parte exterior y lo demás era casa, pues todo lo remodelaba, toda la parte de abajo quedaba como tienda, como mini súper, construía en la parte superior de arriba y toda la planta alta era la casa del chino y de su familia. Y así fue como cada chino se fue haciendo de cada tienda, de cada mini súper, y ahora pues en Panamá todas son atendidas por chinos, son propiedad de chinos. De tal forma que cuando tú vayas a Panamá, hermano o hermana, no vas a encontrar una tienda ni un solo mini súper atendido por panameños. O tal vez sí, ¿no? Que sean empleados, pero dueños, ni uno solo, todos son chinos. Y por ejemplo, todos los negocios de celulares, de tecnología, la mayoría son de chinos también. Ajá. Bueno, pues llegamos a este país, ¿no? Multicultural, con una gran cantidad de nacionalidades. Y nosotros llegamos a la ciudad de Chitré. Ahí en esta asignación permanecimos de 2011 a 2013, porque en el 2013 nos invitaron a la escuela bíblica para matrimonios cristianos. Entonces viajamos de Panamá a Guatemala, porque ahí era la sede de la escuela número 12. Después de los 2 meses de instrucción, vino la graduación y en la graduación nos enteramos de que nos dan una nueva asignación. Ahora era en otra parte de Panamá, pero regresábamos a Panamá. Y bueno, volvimos a viajar ahora de Guatemala a Panamá y nos fuimos a la nueva asignación. Era en la provincia de Herrera. Era una zona rural, era un pueblito, Los Pozos.
ahí en esta pequeña congregación es donde se desarrollará la experiencia de esta semana. Ahí la congregación cuando llegamos era más o menos de 15 publicadores. Era una congregación pequeñita, esa de Los Pozos, pero tenían una gran cantidad de territorio. ¿Se acuerdan que yo les conté una vez la experiencia de las mazorcas? ¿Sí se acuerdan, verdad? Bueno, pues esa experiencia se desarrolló allí, porque allí había, como les digo, cantidad de territorios. Uno de los territorios era las minas. Para tú llegar de Los Pozos a las minas tenías que viajar casi 1 hora, ¿sí? Entonces llegabas a las minas y una vez llegado ahí, como íbamos a predicar un territorio llamado Chepo, entonces de las minas tenías que subir cuesta arriba, una montaña, y tenías que viajar otra hora. Ahí llevamos 2 horas. Ya que llegabas a Chepo, que por cierto, en Chepo fue la experiencia esto de la mazorca de aquella familia, ¿sí? Y de ahí nació la expresión de enseñen la mazorca cuando tomamos la foto. Los que no escucharon esa experiencia, no se preocupen. Yo sé que cualquier hermano de aquí de Azteca se las puede contar al rato con toda confianza. ¿Verdad que sí, muchachos? Bueno. Y de ahí de Chepo teníamos que caminar otra hora para llegar a un territorio llamado El Toro de las Minas. ¿Cuánto tiempo llevamos para llegar al Toro? Pues ahí ya llevamos 3 horas, ¿sí? Fueron 2 horas en auto y fue 1 hora caminando. Pues ahí en El Toro era un territorio más de esta congregación. ¿Qué territorios? Había territorios para exportar ahí. La particularidad del Toro no solo es que era un pueblo muy pequeñito, sino que cuando te parabas ahí en una lomita de ahí del Toro, podías ver el océano Atlántico a tu lado izquierdo. Si volteabas ahí mismo, hacia el lado derecho, alcanzabas a ver el Pacífico. Esa es una experiencia única, ¿eh? Alcanzar a ver 2 océanos al mismo tiempo es algo que la niña y yo nunca habíamos podido hacer. Pues aquí en México yo creo que eso no es posible, ¿no? Yo creo que ni subiéndote al Popo, ¿verdad? Tampoco, al Iztaccíhuatl, no alcanzas a ver los 2, ¿no? Pero allá sí, porque Panamá, si ustedes se acuerdan, Panamá es como una trepita, ¿no? Es así delgadito, pues, ajá, entonces alcanzas a ver ambos extremos. De hecho, los barcos que cruzan mediante las esclusas les llevan como 7 horas, ¿verdad, niña? De 7 a 8 horas, ¿verdad? Cruzar del Pacífico al Atlántico o viceversa, ¿verdad? Pero bueno, ese era el Toro de las Minas, ¿no? Era como una especie también de mirador natural, aunque no tenía un mirador turístico ni nada por el estilo, porque era una zona 100% rural. Pues cuando llegamos a esta asignación, y ya ven que les digo que eran 15 publicadores, pues obviamente empezamos a conocer a los publicadores de inmediato, porque los ves en la reunión, los acompañas a la predicación, pero había uno que no conocíamos, un hermano de nombre Gelasio. Y entonces no tardó mucho en que le preguntamos a los hermanos, oigan hermanos, ¿y el hermano Gelasio quién es? Porque no lo hemos visto ni en las reuniones ni en la predicación. Y entonces los hermanos nos dijeron, hermanos, miren, lo que pasa con Gelasio es lo siguiente. ¿Saben qué nos dijeron de Gelasio? Mañana les cuento. Es que ya son 8:59, ¿verdad? Y no lo voy a lograr. Entonces, les presento una amiga. Los saludo de este lado porque de qué lado